Suscríbete a nuestro canal para más historias increíbles. Dale me gusta a este video si te emociona la trama. Y no olvides dejar tus comentarios abajo. El precio del éxito. Serás una inútil con un niño, se burló el millonario CEO. 4 años después, la vio en un parque sosteniendo a la hija de ambos, que tenía sus mismos ojos. Clara estaba parada en un rincón de la elegante oficina, con las manos temblando, mientras agarraba la pequeña tira de plástico que había alterado el curso de su vida para siempre. Las ventanas de piso a techo detrás de Sebastián se extendían sobre el brillante horizonte de la ciudad. Pero todo lo que ella podía ver era su espalda, alta y ancha, el reflejo de las luces de la ciudad brillando en su cabello oscuro. Ella había ensayado 100 maneras de decírselo. Había imaginado resultados más suaves. Había rezado para que el hombre que amaba viera la noticia como una bendición. Cuando las palabras finalmente salieron de sus labios, lo hicieron en un susurro, pero el silencio en la habitación las hizo sonar más fuertes, más pesadas, como si hubieran sido talladas en piedra. Por un momento, él no se movió, su postura recta y quieta como una estatua. Ella pensó que no la había oído, pero luego se giró. Sus penetrantes ojos azules se fijaron en ella con una mirada que hizo que su estómago se retorciera. La expresión de Sebastián era indescifrable al principio. Sus facciones tranquilas de una manera que la inquietaba. Ella dio un pequeño paso adelante, desesperada por una señal de calidez, por alguna pista de que él podría abrazarla, tomar su mano y decirle que enfrentarían esto juntos. En cambio, sus labios se curvaron en una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos, y su voz salió tan afilada y definitiva como una cuchilla. Serás una inútil para cualquiera con un niño. Las palabras la golpearon más fuerte que cualquier golpe. Por un momento no pudo respirar, no pudo pensar, ni siquiera pudo mantenerse de pie correctamente. Sus rodillas temblaron como si fueran a ceder, y su agarre en la prueba de embarazo vaciló. Ella había esperado shock, negación, tal vez incluso ira, pero nunca había esperado una crueldad expresada tan claramente, como si ella no fuera más que un error en su camino hacia el éxito. Sebastián, no lo dices en serio. Se las arregló para susurrar, su voz quebrándose mientras le tendía la prueba como prueba de algo sagrado. Este es nuestro bebé, tuyo y mío. Sus ojos azules le suplicaron, buscando al hombre que creía conocer, el hombre que una vez susurró promesas en la tranquilidad de la noche, cuando estaban enredados lejos del mundo. Pero su mirada era de hielo, su mandíbula apretada con una especie de orgullo que era inquebrantable. Se acercó, cerniéndose sobre ella, y aunque su voz bajó, llevaba el peso de algo inamovible. No quiero esto, Clara. No dejaré que me ate. Tú tomaste tu decisión, pero yo no seré parte de ella. El pecho de ella se tensó y sintió como si el aire en la habitación se hubiera vuelto venenoso. La oficina que una vez pareció un lugar de ambición y posibilidad, ahora se sentía como una prisión, cada superficie pulida reflejando su dolor. Las lágrimas empañaron su visión, pero se negó a que cayeran frente a él. Ya le había dado demasiado poder. Lenta y dolorosamente, retiró su mano, con la prueba todavía agarrada en su palma como una promesa rota. Ella quería gritar, exigirle cómo podía ser tan desalmado, pero su voz la traicionó, colapsando en silencio. Sebastián le dio la espalda entonces, sus manos deslizándose en sus bolsillos, mientras miraba por la ventana el imperio que había construido.
Su reflejo lo miró desde el cristal, perfecto e intocable, como si la mujer que estaba detrás de él ya no existiera. Clara lo miró por un último momento, su corazón haciéndose añicos al darse cuenta de que el hombre que había amado se había ido, reemplazado por alguien que valoraba su riqueza e imagen más que la vida que habían creado juntos. Sus pies se sintieron pesados mientras caminaba hacia la puerta, cada paso haciéndose eco de la finalidad de sus palabras. En el umbral se detuvo, su mano en el picaporte, su garganta ardiendo mientras luchaba por mantener la compostura. Por un fugaz segundo se permitió mirar atrás. Él no se había movido, no se había girado, no había mostrado la más mínima fisura en su armadura. La vista la hirió más profundamente de lo que sus palabras podrían hacerlo. Abrió la puerta y salió al frío pasillo, su cuerpo temblando, su visión borrosa por las lágrimas que ya no podía contener. El sonido de su voz permaneció en sus oídos mientras se alejaba. «Serás una inútil para cualquiera con un niño». La crueldad de esas palabras resonó en ella como una maldición, pero mientras presionaba su mano contra su estómago, sintió el más débil destello de desafío agitarse dentro de ella. No sería una inútil. No permitiría que su hijo fuera definido por su rechazo. Y aunque su corazón se sentía roto sin remedio, hizo un voto silencioso mientras se adentraba en la noche. Lucharía por la vida que crecía dentro de ella, sin importar cuán sola tuviera que estar. Clara salió de la oficina de Sebastián, con su mundo hecho pedazos, pero una vez que la tormenta inicial de desesperación había pasado, se encontró aferrándose a una sola verdad inquebrantable. El niño que crecía dentro de ella merecía amor, protección y una oportunidad en la vida. Lloró durante horas esa noche, su almohada húmeda y su cuerpo temblando con sollozos que parecían drenar la médula misma de sus huesos. Pero cuando el amanecer se abrió paso a través de las delgadas cortinas de su pequeño apartamento, se levantó con un nuevo tipo de resolución. No tenía a nadie en quien apoyarse, ni familia cerca que le ofreciera apoyo, ni pareja con quien compartir la carga, pero se tenía a sí misma, y tenía el frágil latido del corazón dentro de ella que le daba una fuerza que no sabía que poseía. Los meses que siguieron la pusieron a prueba de maneras que nunca podría haber anticipado. Su cuerpo le dolía a medida que el embarazo avanzaba, su espalda adolorida por estar de pie demasiado tiempo en el trabajo, sus pies hinchados por los interminables turnos en la cafetería. El uniforme que una vez le quedaba fácilmente se apretó semana a semana, hasta que tuvo que reemplazarlo con una versión de segunda mano de una tienda de segunda mano, una que olía levemente a lejía sin importar cuántas veces la lavara. Los clientes rara vez notaban su agotamiento, enfocados solo en sus platos de comida grasosa, pero sus compañeros de trabajo veían las ojeras debajo de sus ojos y a veces le ofrecían 10 minutos adicionales de descanso, aunque ninguno de ellos podía captar verdaderamente el peso que llevaba. Por la noche, cuando llegaba a casa, se derrumbaba en la cama y susurraba a su vientre, contándole a su hijo por nacer historias sobre la vida que compartirían, prometiendo que no importaba lo difíciles que se volvieran las cosas, nunca se arrepentiría de haberlos elegido. La soledad era a menudo insoportable. Ella había amado a Sebastián una vez con todo su corazón. Había creído en las promesas que él hizo cuando se acostaban juntos en las tranquilas horas de la noche, pero esas promesas se habían hecho añicos como el cristal. El rechazo aún la hería profundamente, el eco de sus crueles palabras regresando en los peores momentos. Sin embargo, cada vez que el bebé se movía dentro de ella,
Clara sentía que su fuerza se renovaba. Era como si el niño le estuviera recordando que no estaba tan sola como se sentía, que los dos ya eran un equipo unido por algo más fuerte que el dolor. A veces se ponía la mano sobre el estómago y cerraba los ojos, imaginando pequeños dedos enroscándose alrededor de los suyos, una sonrisa que aún no había visto, una risa que algún día llenaría el silencio de su apartamento. Su cuerpo llevaba las marcas del sacrificio. Sus tobillos se hinchaban después de largos turnos, su espalda palpitaba cuando cargaba bandejas pesadas, y su piel se ponía pálida por el esfuerzo de trabajar mientras llevaba a un niño. Sin embargo, Clara se negaba a rendirse. Ahorraba cada euro extra, recortando sus propias comidas para asegurarse de que tendría suficiente para pañales, ropa y visitas al médico. El refrigerador a menudo estaba casi vacío, los armarios desnudos, pero guardaba un pequeño cajón lleno de ropa de bebé, cuidadosamente doblada, que había comprado de segunda mano. Cada pieza lavada y alisada, como si se estuviera preparando para la realeza. La sacaba por la noche, pasando los dedos por la tela suave, imaginando a su hijo acurrucado en ellas, a salvo y cálido. Uno de los momentos más difíciles llegó durante su primera ecografía. La habitación estéril olía levemente a antiséptico, y ella yacía en la cama estrecha, con el corazón acelerado por el miedo y la anticipación. Cuando la pantalla cobró vida y escuchó el latido rápido y constante del corazón de su bebé, las lágrimas se deslizaron por sus mejillas sin control. Era el sonido más hermoso que jamás había escuchado, frágil y fuerte a la vez. Agarró la borrosa impresión que la enfermera le entregó y la sostuvo contra su pecho, sintiendo como si le hubieran dado la prueba del milagro que llevaba. Sola como estaba, susurró a través de sus lágrimas: «Estoy aquí. Siempre estaré aquí. Nunca te sentirás no deseado». Esa promesa se convirtió en el ancla a la que se aferró, repitiéndola en las noches en que la desesperación amenazaba con abrumarla. El mundo de Clara se redujo a lo esencial: trabajar, ahorrar y prepararse para el día en que llegaría su hijo. Aprendió a vivir sin lujos, sin descanso, sin la tranquilidad de una pareja, pero también aprendió cuánta fuerza llevaba realmente. Cada obstáculo endureció su resolución. Cada insulto de los clientes o mirada de desprecio de los extraños solo alimentaba su determinación de demostrar que ella y su hijo eran suficientes. Aunque las palabras de Sebastián aún la atormentaban, susurrando cruelmente en el fondo de su mente, ella las combatió con cada latido que llevaba dentro de ella. No era una inútil, y su hijo tampoco lo era. Juntos, ya estaban reescribiendo la historia que él había intentado terminar antes de que comenzara. La noche en que Elena nació fue una que Clara llevaría en su corazón para siempre, tanto por su dolor como por su belleza. El parto comenzó con un dolor sordo en la parte baja de su espalda, que se extendió por su cuerpo en ondas constantes, y aunque se había preparado para este momento, la realidad fue mucho más abrumadora de lo que imaginaba. Sola en su pequeño apartamento, se agarró al borde de la mesa de la cocina. Su respiración llegaba en jadeos, mientras las contracciones se hacían más fuertes. El miedo se apoderó de su columna vertebral al darse cuenta de que no podía hacer esto sola, no en esas 4 paredes asfixiantes. Con manos temblorosas, llamó a un taxi, arrastrando su bolso por las escaleras y saliendo a la noche húmeda. La lluvia caía con fuerza, empapando su cabello y pegando su ropa a su cuerpo, pero ella siguió adelante,
agarrándose el estómago con cada paso doloroso. El hospital era un borrón de luces blancas y voces que daban instrucciones que apenas podía seguir. Las enfermeras la apresuraron por largos pasillos, carritos de ruedas traqueteando cerca, máquinas emitiendo pitidos constantes en el fondo. Clara sintió como si estuviera siendo arrastrada a una tormenta sobre la que no tenía control. Su cuerpo sacudido por olas de dolor que parecían venir más rápido y más fuerte con cada minuto que pasaba. Se agarró a las barandillas de la cama del hospital, con los nudillos blancos, su garganta irritada por gritar, su cuerpo empapado en sudor. Las horas se prolongaron sin cesar, y hubo momentos en que pensó que se rompería por completo. Suplicó en silencio por la fuerza para seguir adelante, y cada vez que su determinación flaqueaba, ponía su mano sobre su estómago, susurrando que estaba haciendo esto por la pequeña vida dentro de ella, que juntos lo lograrían. Cuando llegaron los momentos finales, pensó que su cuerpo podría hacerse añicos bajo la presión, sus gritos desgarrados de su pecho, como si vinieran de otra persona. Y luego, cortando todo el ruido, vino un llanto, agudo y penetrante, el sonido de una nueva vida llenando la habitación estéril. El cuerpo de Clara se desplomó de alivio, su visión borrosa por las lágrimas mientras el médico anunciaba: «¡Es una niña!». Momentos después, le colocaron el pequeño bulto en sus brazos, y ella se quedó mirando la vista más frágil y milagrosa que jamás había visto. El rostro del bebé estaba rojo y arrugado, sus puños apretados, sus llantos exigentes y feroces. Clara tocó la mejilla de su hija con dedos temblorosos y sollozó más fuerte que nunca en su vida. Cuando Elena abrió los ojos por primera vez, Clara se quedó sin aliento. Eran azules, brillantes y penetrantes, tan dolorosamente familiares, que Clara pensó por un instante que su corazón se rompería de nuevo. Eran los ojos de Sebastián, un reflejo del hombre que la había rechazado, pero en este pequeño cuerpo no llevaban crueldad ni rechazo. En Elena, esos ojos eran puros, inocentes, sin la mancha del orgullo o la frialdad. Clara presionó sus labios contra la frente de su hija y susurró el nombre que había elegido mucho antes de esta noche: Elena. Lo dijo una y otra vez, dejando que las sílabas se asentaran en el aire hasta que se sintieron como una oración. Las horas posteriores fueron una neblina de agotamiento y asombro. Las enfermeras revisaron los signos vitales y se movieron rápidamente por la habitación, pero Clara apenas las notó, su mirada fija en el pequeño milagro en sus brazos. Trazó cada detalle del rostro de Elena, su pequeña nariz, el débil rizo de cabello oscuro que se aferraba a su cabeza, los dedos increíblemente pequeños que se enroscaban instintivamente alrededor del pulgar de Clara. Cada movimiento llenó a Clara de asombro, y por primera vez en meses, la aplastante soledad se alivió. Ya no estaba sola. A medida que la noche se hacía más profunda, la lluvia todavía golpeaba las ventanas del hospital. Clara se acostó en la cama con Elena acunada contra su pecho. El ascenso y el descenso de la respiración del bebé estabilizaron la suya, y cerró los ojos con una sensación de paz que no había conocido en años. El mundo exterior podría seguir siendo frío y cruel. Las palabras de Sebastián podrían resonar para siempre en el fondo de su mente, pero en este momento nada de eso importaba. Lo que importaba era el frágil peso de su hija en sus brazos, el suave sonido de sus pequeños alientos, la certeza de que lucharía por este niño con cada parte de sí misma. Clara susurró promesas en la habitación tranquila, promesas de amor,
de seguridad, de una vida definida no por el rechazo, sino por la resiliencia. Cuando el sueño finalmente la venció, soñó no con el pasado, sino con el futuro, con una niña pequeña con cabello oscuro corriendo por un parque, con risas llenando un espacio que una vez había sido silencioso, con un vínculo que nadie, ni siquiera Sebastián Aranda, podría quitarle jamás. El legado que Sebastián no conoció. La vida de Sebastián en esos 4 años parecía perfecta sobre el papel, un plan de éxito que las revistas y los presentadores de televisión amaban repetir como si fuera una especie de leyenda moderna. Su compañía había duplicado sus ganancias, expandiéndose a mercados que otros tenían demasiado miedo de tocar, y su nombre se convirtió en sinónimo de ambición despiadada. En cada gala, en cada conferencia de prensa, él era el hombre al que la gente se sentía atraída, alto e impecable en sus trajes oscuros a medida, sus ojos azules fríos e indescifrables. Los fotógrafos lo adoraban, las mujeres competían por su atención y los inversores se colgaban de cada una de sus palabras. Para el mundo, era intocable, la figura dorada del poder y la riqueza. Pero a puerta cerrada, cuando las luces de la ciudad parpadeaban fuera de las ventanas de cristal de su ático, Sebastián a menudo sentía como si su imperio estuviera hecho de arena, magnífico pero vacío. Sus noches estaban llenas de fiestas, con risas que nunca llegaban a su corazón y copas de champán que se vaciaban demasiado rápido. Las mujeres lo rodeaban, hermosas y ansiosas, pero ninguna se quedaba más de unas pocas semanas, y ninguna agitaba nada más allá de una distracción fugaz. Se decía a sí mismo que prefería que fuera así, que los apegos eran cadenas y se había liberado hace años, pero a veces, cuando se veía en el espejo después de otra noche superficial, veía algo que no podía ignorar, la débil sombra del arrepentimiento parpadeando en sus ojos. Lo ignoraba, ahogándolo en trabajo y ruido, pero ninguna cantidad de dinero o éxito parecía silenciarlo por completo. Había dominado el arte del control. Sin embargo, había momentos en los que no podía controlar la memoria. En la tranquilidad, cuando estaba solo con un vaso de whisky en la mano, volvía a escuchar su voz, suave y suplicante, diciéndole que llevaba a su hijo. Volvía a ver su rostro, sus ojos azules llenos de desesperación, y volvía a escuchar su propia voz respondiendo, fría y despiadada: «Serás una inútil para cualquiera con un niño». Las palabras se repetían en su mente como un eco que se negaba a morir. Se dijo a sí mismo que era necesario, que había tomado la decisión correcta, que se había librado de una debilidad que habría descarrilado su imperio. Pero en lo más profundo, donde el orgullo no podía llegar, algo lo roía. La vida en el lujo de la ciudad, en el paseo de la Castellana, se sentía cada vez más artificial. El yate se convirtió en su última distracción, una fortaleza reluciente de lujo flotando en el mar abierto. Lo compró no porque lo necesitara, sino porque quería demostrar que podía poseer algo con lo que otros solo soñaban. Estaba equipado con todos los lujos, encimeras de mármol, cabinas privadas, cubiertas pulidas donde la élite de la ciudad se reunía para beber vino y discutir sus fortunas. Cuando Sebastián subía a bordo, el mundo veía a un hombre al mando de todo. Sin embargo, mientras la ola se extendía sin fin ante él, a menudo sentía una punzada de vacío, como si el horizonte se burlara de él con algo que no podía comprar. Se paraba en la barandilla hasta altas horas de la noche, el viento azotando su cabello oscuro, y sentía un vacío que ningún trato, ningún imperio, ninguna mujer podía llenar.
Se convenció a sí mismo de que este era simplemente el costo de la grandeza. El amor era para los débiles, la familia para los ordinarios, y él no era ni uno ni otro. Y sin embargo, en raros momentos surgía una pregunta. ¿Y si se hubiera equivocado? ¿Y si hubiera tirado algo que importaba más que todo esto? Aplastaba el pensamiento rápidamente, enterrándolo bajo hojas de cálculo, contratos y titulares, pero siempre regresaba. Mientras él estaba en áticos y en yates, envuelto en riqueza, Clara vivía en otro mundo por completo. En un apartamento pequeño con papel tapiz que se pelaba, criaba a la hija que él pretendía que no existía. La risa de Elena llenaba habitaciones que Sebastián nunca había visto. Sus pequeñas manos se extendían hacia una madre que nunca la dejó sentir la ausencia de un padre. Por la noche, Clara se sentaba junto a la ventana con su hija dormida contra su hombro, el resplandor de las farolas bañando sus caras. Y ella susurraba las mismas promesas que Sebastián había abandonado. Elena creció fuerte y brillante, amada ferozmente por la mujer que se negó a dejar que el rechazo las definiera. Sebastián no sabía esto. No sabía cuánto se parecía su hija a él, cómo su cabello oscuro caía en suaves ondas, cómo sus ojos azules reflejaban los suyos perfectamente. No sabía cuánto de sí mismo había sido llevado adelante sin su permiso. Pero el día se acercaba en que lo vería, cuando las paredes cuidadosamente construidas de su imperio se desmoronarían frente a la verdad que él había pasado años negando. Y cuando ese momento llegara, ninguna cantidad de poder u orgullo lo protegería de lo que le esperaba. El encuentro en el parque. La primavera había llegado con una dulzura que Clara no sentía desde hacía años, y por primera vez en mucho tiempo decidió darse a sí misma y a Elena un día lejos de la rutina de la supervivencia. El parque cerca de su apartamento en el madrileño barrio del Retiro estaba lleno de árboles en flor, el aire fragante con el olor a lilas, y las risas de los niños resonaban en los campos. Clara sostenía la pequeña mano de su hija mientras caminaban juntas por el camino de grava, viendo a Elena correr delante con la energía ilimitada que solo una niña de 4 años podía poseer. Su cabello oscuro rebotaba alrededor de sus hombros. Sus ojos azules brillaban a la luz del sol mientras se giraba para gritar: «¡Mami, mírame!». Clara se rió, su corazón hinchándose, y abrió sus brazos mientras Elena corría de vuelta y saltaba en ellos. Sosteniendo a su hija cerca, presionó su cara contra el cabello de la niña, inhalando el olor a inocencia y alegría que hacía que cada sacrificio valiera la pena. Encontraron un lugar tranquilo debajo de un árbol en flor y extendieron una pequeña manta. Clara había empacado un picnic sencillo: sándwiches, manzanas y unas galletas que había horneado la noche anterior. Elena se sentó con las piernas cruzadas en la manta, balanceando sus piernas mientras le daba un mordisco a una manzana y charlaba sobre las mariposas y los juegos que quería jugar. Clara escuchaba, asintiendo, sus ojos nunca apartándose de la niña que se había convertido en todo su mundo. Durante unas horas, el peso de las facturas impagas, los largos turnos de trabajo y las noches solitarias pareció disiparse. Eran solo ellas dos, una madre y una hija, creando recuerdos en un lugar lleno de risas y luz. Sebastián Aranda no había planeado estar en ese parque en absoluto. Había organizado una breve reunión al aire libre con un socio de negocios antes de dirigirse a una cena en la ciudad. Su coche pulido se detuvo en la entrada, su cabello oscuro peinado prolijamente, su traje a medida inmaculado como siempre. Caminó con su habitual aire de mando,
sus ojos azules escaneando el espacio a su alrededor, más por costumbre que por interés. Pero luego su mirada se detuvo en algo inesperado, algo que hizo que sus pasos vacilaran de una manera que no había experimentado en años. Al principio pensó que no era más que un truco de la luz. Una mujer rubia, sentada debajo de un árbol, con la cabeza echada hacia atrás, mientras se reía, sosteniendo a una niña pequeña cerca. Había innumerables familias en el parque, no debería haber importado, pero cuanto más miraba, más una extraña inquietud se acumulaba en su pecho. El cabello de la mujer brillaba dorado bajo el sol, el tono exacto que recordaba haber pasado sus manos hace mucho tiempo, y aunque los años habían pasado, la curva de su rostro y la forma en que se movía se sentían inquietantemente familiares. Y luego sus ojos se posaron en la niña. Ella se reía a carcajadas. Su pequeño cuerpo se retorcía mientras intentaba escapar de las cosquillas de su madre. Su cabello oscuro brillaba como seda pulida. Pero fueron sus ojos los que hicieron que el corazón de Sebastián casi se detuviera. Azules, brillantes y penetrantes, claros como el hielo y dolorosamente familiares. Eran sus ojos, replicados perfectamente en una cara demasiado joven para pertenecer a cualquier otra persona que no fuera su sangre. Se quedó paralizado en el lugar. Su pecho se apretó cuando la realización se estrelló contra él. Esta no era una niña cualquiera. Esta era su hija. Clara sintió el peso de la mirada de alguien y se giró. Su risa se desvaneció al instante cuando su mirada se encontró con la de él. Por un momento no pudo respirar. Sus brazos se apretaron protectoramente alrededor de Elena. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y todo lo que había luchado tan duro por enterrar regresó de golpe. La oficina, sus palabras, la crueldad que la había hecho pedazos. Él se veía más viejo, más afilado, su presencia tan imponente como siempre. Pero detrás de su confianza, ella vio algo más, algo inquieto. Elena sintió la tensión y levantó la vista, su pequeña mano tirando de la manga de Clara. «Mami, ¿quién es ese hombre?», preguntó inocentemente, su voz lo suficientemente alta como para llegar a los oídos de Sebastián. Clara tragó saliva con dificultad, su garganta tensa por la emoción, y forzó sus labios en una sonrisa débil y firme por el bien de su hija. «Nadie importante», dijo en voz baja, aunque sus ojos nunca abandonaron los de Sebastián. Sebastián sintió como si el suelo se hubiera movido debajo de él. La reunión que había arreglado ya no importaba. El mundo a su alrededor se volvió insignificante. Todo lo que podía ver era a la niña pequeña con sus ojos aferrada a su madre. La mujer que una vez despidió ahora lo miraba con una fuerza que lo avergonzaba y lo desarmaba. Por primera vez en años, Sebastián Aranda, que había conquistado salas de juntas y controlado imperios, se quedó completamente indefenso, mirando a la familia que había tirado por la borda. El acercamiento imposible. Sebastián se quedó congelado al borde del camino. Las voces y las risas del parque a su alrededor se desvanecieron en la nada, mientras su mirada se fijaba en la niña pequeña que se aferraba al lado de Clara. Había construido un imperio sobre la confianza y el control, pero en ese momento, su armadura cuidadosamente construida se resquebrajó, y todo lo que pudo sentir fue un vacío profundo en su pecho. Dio un paso involuntario hacia adelante, sus zapatos pulidos crujiendo contra la grava, y Clara se levantó de inmediato de la manta, sus brazos envolviendo protectoramente a Elena como para protegerla de una amenaza. La mirada en sus ojos era afilada e inquebrantable.
los ojos de una mujer que había cargado con años de dolor sola, y no permitiría que la historia se repitiera. «Clara», dijo Sebastián, su voz más baja y áspera de lo que pretendía, como si tuviera que luchar para salir de su garganta. El nombre sabía extraño después de tantos años, familiar, pero distante, y escucharlo en voz alta hizo que la mandíbula de Clara se tensara. Ella movió a Elena ligeramente, sosteniendo a su hija más cerca, mientras mantenía su mirada firmemente fija en él. «No deberías estar aquí», dijo, su tono tranquilo pero frío, cada palabra cortada como una cuchilla. No cerca de ella. Los ojos de Sebastián se movieron hacia Elena de nuevo, y la vista hizo que su estómago se retorciera. Ella lo miraba fijamente con curiosidad, su pequeña cara inclinada hacia un lado, su cabello oscuro enmarcando facciones que llevaban pedazos de él y de Clara. Pero fueron sus ojos azules los que más lo sacudieron, un espejo de los suyos, claros y penetrantes, llevando una inocencia que él nunca había merecido. Quería hablar, hacer preguntas, cerrar los años de distancia que los separaban, pero el peso de sus decisiones pasadas lo presionaba fuertemente, silenciando todo menos el latido de su corazón. «¿Es ella?», comenzó, su voz vacilando antes de obligarse a continuar. «¿Es mía?». Las palabras se quedaron en el aire, pesadas e innegables, y por primera vez en su vida, Sebastián sintió un miedo real a la respuesta. Clara no dudó. «Sí», dijo simplemente, su voz firme incluso mientras sus brazos se apretaban alrededor de Elena. «Ella es tuya, la hija que nunca quisiste, la niña que dijiste que me haría inútil». El recuerdo de esas palabras picó más fuerte que cualquier acusación, y Sebastián sintió el escozor de la vergüenza subir por su piel. Elena miró a su madre, la confusión nublando su rostro inocente. «Mami, ¿qué quieres decir?», preguntó en voz baja, su pequeña voz temblando con el peso de las palabras que aún no podía entender. Clara se agachó, apartando un mechón de cabello del rostro de su hija, y susurró algo que solo la niña pudo oír. Su tono se suavizó en ese momento, lleno de amor y tranquilidad, pero sus ojos nunca dejaron los de Sebastián. Él sintió la distancia entre ellos como un abismo insalvable, uno que él mismo había cavado hace años con palabras que nunca podría retirar. Sebastián quería acercarse, explicar, rogar, pero su cuerpo se sentía anclado en su lugar. Podía ver el dolor de Clara en cada línea de su rostro, el agotamiento de 4 años de lucha grabados en sus facciones. Pensó en las noches que había pasado en el lujo, rodeado de ruido y distracciones, mientras ella probablemente había estado sola con un bebé que lloraba, sin nadie a quien recurrir. La enormidad de su ausencia lo golpeó como un mazazo, y por primera vez en su vida, se sintió pequeño. «Me equivoqué», dijo finalmente, las palabras pesadas, casi rompiéndose al salir de él. No fue el tipo de disculpa pulida que estaba acostumbrado a dar al suavizar los tratos de negocios. Fue cruda, despojada de orgullo, nacida de un lugar de profundo arrepentimiento. La expresión de Clara no se suavizó. Ella sacudió la cabeza lentamente, sus ojos llenos de una mezcla de ira y dolor que el tiempo no había borrado. Equivocarse no borra los años que te perdiste. Equivocarse no deshace las noches en que ella pedía un padre y no tuve respuesta. Equivocarse no le devuelve lo que le robaste. La verdad de sus palabras lo atravesó, sin dejarle espacio para discutir, ni para retirarse a la arrogancia. Sebastián bajó la mirada brevemente,
tragando saliva contra el nudo en su garganta. Cuando volvió a levantar la vista, Elena todavía lo estaba observando. Sus ojos azules, llenos de una curiosidad tranquila, que lo destrozó por dentro. Quería decirle todo, que lo sentía, que había sido un tonto, que haría cualquier cosa para ganarse su confianza, pero las palabras se quedaron atrapadas en su pecho, indignas de ser pronunciadas todavía. Clara se movió a Elena en su cadera, lista para alejarse, y Sebastián sintió que el pánico lo invadía. La idea de perderlas de nuevo, de volver a su vida vacía sin siquiera intentarlo, era insoportable. «Por favor», dijo, su voz quebrándose de una manera que nunca antes lo había hecho. «No me excluyas por completo. Déjame intentarlo. Déjame al menos intentar conocerla». Clara lo estudió por un largo momento, su expresión indescifrable. Luego se giró ligeramente, su cabello rubio atrapando la luz del sol, y con una tranquilidad definitiva dijo: «Intentar ahora no borra que la abandonaste entonces». Comenzó a alejarse, Elena aferrada a su hombro, y Sebastián se quedó inmóvil, viendo cómo la mujer que una vez había descartado desaparecía por el camino con la hija que llevaba sus ojos. El mundo a su alrededor volvió lentamente, el parloteo de las familias, el susurro de los árboles, pero Sebastián sintió como si todo dentro de él hubiera cambiado. La redención comienza. Sebastián no pudo olvidar la imagen de Clara alejándose con su hija, su figura haciéndose más pequeña contra el fondo del parque hasta que desapareció por completo, dejándolo inmóvil en el camino. Esa noche, por primera vez en años, regresó a su ático y lo encontró insoportable. Las paredes se sentían demasiado limpias, las habitaciones demasiado vacías, el silencio sofocante. Se sirvió una copa y miró el horizonte de la ciudad que una vez había considerado su reino, pero las torres relucientes ahora se burlaban de él. Todo el éxito, todo el poder, toda la riqueza no significaban nada en comparación con la niña pequeña que lo había mirado con curiosos ojos azules. Esos ojos lo siguieron a todas partes, en el espejo cuando se afeitaba, en el reflejo de las ventanas de su oficina, en el hielo de su vaso mientras lo llevaba a sus labios. No podía escapar de ellos. Los días pasaron, y las rutinas de su imperio continuaron sin flaquear. Se programaron reuniones, se firmaron contratos, se cerraron tratos, pero Sebastián encontraba su mente a la deriva constantemente. Se sorprendió a sí mismo mirando informes que una vez había devorado con un enfoque agudo, su mente repitiendo el sonido de la voz de Clara, el peso de su acusación, la fuerza en sus palabras cuando le dijo que estar equivocado no podía borrar años de abandono. Por primera vez en su carrera, se saltó plazos y canceló apariciones. Su junta directiva susurró sobre su distracción, especulando sobre una mujer, pero Sebastián los ignoró a todos. La verdad era más que una distracción, era una confrontación. Una noche, desesperado por respuestas, se encontró conduciendo hacia el vecindario donde vivía Clara. El coche que generalmente lo llevaba a rascacielos y clubes exclusivos, ahora se abría camino por calles agrietadas, bordeadas de modestos apartamentos y pequeñas tiendas de comestibles. Se estacionó lo suficientemente lejos para que ella no lo notara, y esperó, su corazón latiendo en un ritmo frenético de nerviosismo que rivalizaba con cualquier negociación. Finalmente las vio, Clara sosteniendo la mano de Elena mientras caminaban a casa de lo que parecía ser la escuela o la guardería. La niña saltaba a su lado, su pequeña mochila rebotando,
su risa brillante y libre. Clara se veía cansada. Sus hombros llevaban un peso invisible, pero su mano nunca dejó el hombro de su hija. Era la imagen de una vida de la que Sebastián nunca había sido parte. Sin embargo, cada detalle se grababa en él, pieza por pieza dolorosa. Regresó al día siguiente y al siguiente, siempre manteniéndose escondido, observando desde la distancia. No era el orgullo lo que lo mantenía allí, sino el miedo. No sabía cómo entrar en sus vidas sin destrozar el frágil equilibrio que Clara había construido. Pero cuanto más observaba, más se daba cuenta de que no podía quedarse fuera. Cada vislumbre de Elena, la forma en que saltaba, la forma en que su cabello brillaba bajo el sol, la forma en que inclinaba la cabeza al escuchar a su madre, le hacía doler con un anhelo que no podía ignorar. Se había perdido todo: sus primeras palabras, sus primeros pasos, su primera sonrisa. Ningún imperio podría recuperar esos años. Finalmente, una tarde, reunió el coraje que le quedaba y llamó a la puerta de Clara. El edificio era viejo, el pasillo tenuemente iluminado y con un leve olor a alfombra húmeda, tan diferente de los vestíbulos relucientes a los que estaba acostumbrado. Sus nudillos golpearon la madera y casi se da la vuelta antes de que la puerta se abriera. Clara estaba allí, su cabello rubio recogido, sus ojos cautelosos y afilados. No parecía sorprendida de verlo, como si lo hubiera esperado tarde o temprano, pero su cuerpo permanecía tenso, su mano todavía agarrada al borde de la puerta, como si pudiera cerrarla en cualquier momento. «Necesito hablar», dijo Sebastián, su voz más tranquila de lo que había planeado, despojada de la autoridad que solía llevar. «Por favor». Detrás de ella, Elena se asomó, sus pequeños dedos enroscados alrededor de la pierna de su madre. La vista casi lo descompone. Los ojos de la niña se encontraron con los suyos, grandes y curiosos, y por un momento, Sebastián olvidó cómo respirar. Quería arrodillarse, contarle todo, explicar por qué no había estado allí, pero sabía que cualquier palabra ahora sonaría vacía. Así que miró a Clara, desesperado. «No puedo cambiar el pasado. Sé lo que hice, pero quiero intentarlo ahora. Quiero conocerla. Quiero ser su padre, si me dejas». Los labios de Clara se tensaron, sus ojos buscando en su rostro, con una intensidad que le hizo querer apartar la mirada, pero se obligó a mantenerla. «Las palabras son fáciles, Sebastián», dijo finalmente, su voz tranquila pero dura. «Las promesas son fáciles. No estuviste allí cuando nació, cuando estaba enferma, cuando lloraba por un padre que no tenía. No estuviste allí cuando trabajé en turnos dobles para pagar su ropa y su comida. No estuviste allí para nada». Sus palabras golpearon como puñetazos, cada uno más pesado que el anterior. Miró a Elena, luego de vuelta a él. «Si quieres estar en su vida, tendrás que demostrarlo. No a mí, sino a ella. Y demostrarlo requerirá más que palabras». Sebastián sintió la punzada de su verdad, pero en lugar de retirarse, asintió lentamente, su voz temblando, pero sincera. «Entonces lo demostraré», dijo. «No espero el perdón, y no espero que me creas todavía, pero le mostraré que no voy a desaparecer de nuevo». Por una vez, no intentó negociar términos ni discutir su posición. Simplemente aceptó el peso de la tarea que tenía ante sí. Clara no respondió de inmediato. Abrió la puerta lo suficiente para que Elena pudiera volver a entrar, y luego miró a Sebastián una última vez antes de cerrarla suave, pero firmemente. Él se quedó en el pasillo,
mirando la puerta cerrada, con el corazón latiendo, su mente llena de dudas. Pero debajo de todo eso, había algo que no había sentido en años. Determinación. No por los negocios o el poder, sino por la oportunidad de ser finalmente un padre. Mientras se daba la vuelta para irse, supo una cosa con absoluta certeza. No se iría de nuevo. Un futuro juntos. Los días que siguieron a la visita de Sebastián al apartamento de Clara no fueron fáciles. Pero por primera vez en años, él recibió la dificultad con los brazos abiertos. Comenzó con pequeños gestos, cosas que parecían insignificantes en comparación con la escala del imperio que había construido, pero que llevaban más peso que cualquier triunfo de negocios. Se ofreció a llevar a Elena a la escuela, inseguro de si Clara lo dejaría, y cuando ella dudó, él simplemente se quedó allí, esperando. Finalmente ella accedió, y así se encontró sosteniendo una pequeña mano mientras cruzaban las aceras agrietadas de su vecindario. Elena saltaba a su lado, haciendo preguntas interminables sobre los coches, los pájaros, las nubes, su voz viva con curiosidad. Sebastián respondió torpemente al principio, dándose cuenta de lo poco que había practicado hablando con un niño, pero la risa de ella aflojó algo en él que había estado encerrado durante demasiado tiempo. Cada día regresaba, y cada día Clara observaba de cerca, lista para intervenir si él flaqueaba. Pero Sebastián no vaciló. Ayudó con la tarea, tropezando con palabras sencillas en los libros de cuentos, hasta que Elena se rió y lo corrigió. Aprendió a hacer panqueques, quemando los primeros, hasta que ella declaró con una sonrisa que estaban perfectamente crujientes, y se encontró riendo de verdad por primera vez en años. Incluso le permitió que le hiciera una trenza torpe en el cabello, con cintas de color rosa brillante, sentándose quieto mientras Clara observaba desde el otro lado de la habitación, con una expresión dividida entre la incredulidad y un leve rastro de diversión. Para un hombre que una vez se había definido por el control y la perfección, estos momentos desordenados e imperfectos se convirtieron en los que más apreciaba. Clara se mantuvo cautelosa. Recordaba demasiado bien la forma en que él se había marchado, la agudeza de su rechazo, los años que había pasado luchando sola. No podía olvidar cómo había llorado en los pasillos de los hospitales, sin nadie que le tomara la mano. Cómo había llevado facturas en el bolsillo y susurrado oraciones para tener suficiente para alimentar a su hija. Había cargado con todo sola, y Sebastián no había estado allí. El perdón no era algo que pudiera entregar fácilmente, y él nunca se lo pidió. En cambio, se presentó en silencio, de manera constante, permitiendo que el tiempo y la persistencia hicieran el trabajo que sus palabras no podían hacer. Una tarde, después de que Elena se había quedado dormida con su conejo de peluche metido debajo de la barbilla, Sebastián y Clara se encontraron sentados en la mesa de la cocina. El apartamento era pequeño, la pintura estaba desconchada, el refrigerador zumbaba en la esquina, pero Sebastián se sentía más arraigado allí que en su ático de cristal y mármol. Juntó las manos, inseguro de cómo empezar, y finalmente habló con una voz despojada de la arrogancia que una vez lo había definido. Sé que nada de lo que haga puede borrar los años que cargaste sola. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que veas que no la abandonaré de nuevo, y no me alejaré de ti. No soy el hombre que era cuando te defraudé. Al menos, estoy intentando no serlo. Clara escuchó en silencio, sus ojos fijos en la mesa, como si sopesara cada palabra. Cuando finalmente lo miró,
Su mirada era firme pero más suave de lo que había sido antes. «No sé si puedo perdonarte, Sebastián», admitió en voz baja. «Pero no puedo negar que ella sonríe cuando te ve ahora. No puedo negar que ella es más feliz contigo en su vida. Tal vez eso sea suficiente para que te deje seguir intentándolo. Por su bien, no era perdón. Todavía no. Pero era algo. Y Sebastián lo aceptó con una gratitud que le dejó la garganta tensa. En ese momento se dio cuenta de que el amor no se trataba de grandes gestos o promesas impecables, sino de paciencia, humildad y la voluntad de presentarse una y otra vez, sin importar lo difícil que se volviera. A medida que pasaron los meses, Elena comenzó a correr hacia él sin dudar, con los brazos abiertos mientras gritaba su nombre. Le rogaba que la llevara a caballito, insistía en que se uniera a sus fiestas de té con tazas de plástico y galletas, y lo arrastraba hacia los columpios del parque infantil, donde él la empujaba cada vez más alto hasta que su risa llenaba el aire. Cada uno de estos momentos desmoronó las paredes que Clara había construido, mostrándole un hombre que no era perfecto, pero que estaba presente, que lo intentaba con una sinceridad que nunca antes había visto en él. El cambio final llegó una tarde en su yate, el mismo símbolo de la vida que una vez había elegido sobre ellos. Invitó a Clara y a Elena a bordo, no para una fiesta o un espectáculo, sino simplemente para pasar tiempo juntos. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo en tonos de oro y carmesí, Elena se recostó somnolienta contra su pecho, su pequeña mano enroscada en su camisa. Clara estaba a su lado, su cabello atrapando la luz del atardecer, sus ojos azules reflejando tanto el dolor como la esperanza. Sebastián se volvió hacia ella, su voz temblorosa pero sincera. «Tenías razón todo el tiempo. Tiré a la basura las únicas cosas que realmente importaban. Pero ya no quiero vivir así. Quiero luchar por ti y por ella. Todos los días. Por el resto de mi vida. Si me dejas». Clara sostuvo su mirada por un largo momento. El silencio entre ellos, solo lleno por el sonido de las olas contra el casco y la suave respiración de su hija. Ella no le dio una promesa, todavía no, pero tampoco apartó la mirada. Y en sus ojos vio algo que no había visto desde la noche en que ella le dijo por primera vez que llevaba a su hijo. El frágil comienzo de la confianza. El camino por delante no sería sencillo. Las cicatrices del pasado no desaparecerían de la noche a la mañana. Pero mientras estaban de pie juntos en la cubierta, la niña pequeña que llevaba las facciones de ambos, durmiendo pacíficamente entre ellos, Sebastián sintió una tranquilidad silenciosa asentarse dentro de él. Por primera vez en su vida, no estaba pensando en ganancias o victorias o poder. Estaba pensando en una familia, frágil y real, nacida del dolor, pero moviéndose hacia la curación. Y a medida que las estrellas comenzaron a aparecer en lo alto, comprendió que este era el único legado por el que valía la pena luchar. Esta conmovedora historia sobre cómo un padre y un hijo encuentran su camino de regreso, el uno al otro, es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para enmendar los errores. Si esta narrativa sobre la familia, el perdón y las segundas oportunidades ha tocado tu corazón, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con aquellos que también puedan encontrar esperanza en esta historia. Nos encantaría saber de qué país nos ves y si alguna vez has tenido una experiencia similar de reconciliación familiar. ¿Has transformado alguna vez un desafío personal en algo positivo, como lo hizo Leo con su condición cardíaca? Háznoslo saber en los comentarios. Suscríbete al canal para más historias conmovedoras
y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestra próxima publicación.